tiene ninguna perspectiva electoral. Eh, la gente no sabe quién es Severino. Yo mismo, y creo que soy una persona enterada, me enteré hace poco de quién era Severino. Fue a las elecciones y sacó 2.700 votos. No sé, hay unos más conocidos que otros, pero es en franja muy pequeña de la población. Ya personas conocidas en el país y con cierto respeto de la izquierda no son muchos. Yo diría, no se puede ser absoluto, pero creo que ese es un problema. El problema de los liderazgos nacionales. Eh, También hay una poca comprensión, no una nula comprensión, pero poca comprensión de la estrategia del enemigo, incluso de la definición del enemigo. Eh, yo no sé si la izquierda dominicana, en su conjunto, no quiero hablar en este caso, de quién lo pueda manejar y quién no, pero en su conjunto, si entienden la estrategia del MPD, con perdón, de la Fuerza del Pueblo, la estrategia del PRD, ¿cuál es la estrategia? Eso es importante, siempre hay que estar analizando la estrategia de la derecha, del enemigo principal definido, por dónde que viene, cuáles son los componentes de su estrategia. Nosotros aquí, por ejemplo, desde la oposición, que tenemos una crisis de oposición política aquí en El Salvador, de la izquierda, pero hay un esfuerzo en el movimiento popular de analizar la estrategia de Bukele. Y esa estrategia tiene 20 componentes, que Bukele lo aplica todos los días, permanentemente. El régimen de excepción, la persecución política, exaltar logros en seguridad, mostrar un país que está cambiando para mejor, inaugurar cualquier cosa hasta una letrina, eh, mantener el vínculo con la alianza con la oligarquía, denigrar permanentemente a lo que fueron los partidos tradicionales, bueno, lo que son, que están bastante disminuidos, no cesa. No todos los días. Aquí hay una noticia de que van a inaugurar una escuela o que van a inaugurar, nunca aparece la inauguración, pero algo va a suceder, mantener la imagen, la idea de que vienen cosas buenas, bien. Y aún así, conociendo su estrategia, tenemos dificultades para combatirlo. Imagínense si no la conocemos. Eso es propio también de los periodos de estancamiento. Una izquierda que como que no atina en la situación en que vive. Carencia de estrategia, de proyectos estratégicos, incluyendo las estrategias de comunicación. Hay, en estos periodos se caracteriza también, que creo que sigue siendo una característica en este momento, poca vinculación con el pueblo y las organizaciones populares. No es nula, todo hay que plantearlo en términos relativos. Hay organizaciones que tienen vínculo con los gremios, por ejemplo, docentes, yo sé, María Teresa viene de ahí, y no, esto no es cero, pero sin duda hay una desvinculación bastante grande, poco incidencia en el movimiento social y con el pueblo en general. Si ustedes van a un barrio popular, la mayoría de la gente no está hablando de la izquierda, ni conoce a la izquierda. Están jugando dominó en un barrio, bebiendo y hablando de Hipólito, hablando de Abinader, hablando de Leonel, hablando de Medina, y puede haber un quinto, pero generalmente esos son los temas. En eso se centra. Y si usted le pregunta por un partido de izquierda de esos tradicionales, no tiene ni idea, ni de la existencia, ni de quiénes lo dirigen. Partidos que tienen 60 años, pero que están bastante disminuidos. Bien, entonces, pero esto no es tan nuevo, tenemos años con este problema. En los periodos de estancamiento como el que vivimos, no, eh, no es un periodo donde no se den crisis en el sistema. Lo que no suele ocurrir es que se mezclen tres crisis. Porque si se mezclan tres crisis, la económica, derrumbe de la economía, quiebre de empresas, desempleo, con un auge de la lucha popular, un levantamiento popular tipo el Caracazo de Venezuela, y una crisis de dominación política como la que se le presentó a Trujillo, si se mezclan esas tres crisis, ya no estamos en un periodo de estancamiento, sino en un periodo revolucionario. En República Dominicana se dan algunas crisis económicas,
Por ejemplo, se dio la de el gobierno de Hipólito, pero eso no trajo una crisis social en el sentido de un auge de la lucha popular que pusiera en jaque al gobierno de Hipólito. Tampoco creó una crisis de dominación política. Lo que hubo ahí fue un reemplazo por la vía electoral y volvió Leonel. Y luego el PLD gobernó 20 años. Y en esos 20 años hubo momentos de bajones económicos, pero yo no puedo, no veo o no, en mi análisis no concluyo que en esos 20 años se crearon crisis de dominación política. El relevo vino por la vía electoral con Abinader. Hubo un problema en el PLD, la salida de Leonel y se coló el PRM. Pero el PLD gobernó con una oposición, digamos, democrática, de derecha y una izquierda, debilitada, o débil, mejor dicho. Y no quiere decir que no hubieran contradicciones. La crisis no es, la no crisis no es ausencia de contradicciones, la crisis es una agudización. Una crisis de dominación política es cuando la dominación del Estado se dificulta. Está en juego la posibilidad de continuar la dominación. 1959-61, 1960 y los años 60, después de la muerte de Trujillo, hasta la guerra, estaba claro, la división de la Fuerza Armada, y terminó en un levantamiento militar y popular. Entonces ese fue un periodo de dominación, de crisis de dominación. Hoy los gobiernos de derecha se turnan. El PRD gobernó con Hipólito, primero el PLD para agarrar los últimos 25 años, Leonel, Hipólito, Leonel, Medina, Abinader. Son 7 gobiernos, 4, 5, 6, vamos en el 7, por 4, 28 años. No es traumática la sustitución de un partido por otro en términos electorales. Leonel perdió en el 2000, le entregó a Hipólito lo entregó a Leonel en el 4, Leonel le entregó a Medina. Es decir, en República Dominicana no se ven tormentas políticas que pongan en jaque la dominación del Estado por parte de una fuerza de izquierda, y tampoco una ruptura en el sistema de dominación eh, grave, digamos, que pueda permitir que se interrumpa, que irrumpa el movimiento popular, el pueblo, ante una crisis, una división, como pasó en el 65. Entonces, hay momentos de crisis económica, yo mencionaba una, se ven movimientos, a veces periodos de lucha de masa, como la Marcha Verde. Esas marchas fueron muy fuertes. Yo no creo que eso generara una crisis de dominación política a Medina, pero eso le desgastó bastante al gobierno del PLD y le trasladó el poder al PRM. Ya el PRM en el gobierno desaparecieron la Marcha Verde. Y hoy uno ve un movimiento social bastante pasivo. Hubo huelgas en los 90, hubo huelgas en algunos años de este siglo, pero nada de eso tambaleaba el sistema. Y a veces parte de los movimientos no estaban dirigidos por nadie. Por ejemplo, lo del 84, lo que Juan Bosch le llamó poblada, que fue un alzamiento popular, eso no tenía una conducción política de izquierda, fue un movimiento espontáneo, lo liquidaron de inmediato en el marco de una problemática económica y continuó el gobierno de Jorge Blanco. Luego llegó Balaguer. No son momentos donde esté en riesgo la continuidad de la dominación. Y algunos movimientos son dirigidos por la propia derecha opositora, o tiene mayoría, digamos, tiene más influencia como la Marcha Verde. Ok, otro elemento que yo señalaría eh, dentro del periodo contrarrevolucionario es que, aunque la derecha tiene sus contradicciones y genera algunos momentos de tensión, eh, el sistema no se descompone. No, no son momentos de descomposición de la dominación y donde las fuerzas revolucionarias no tienen como chance de avanzar ahí o pecar en río revuelto. Hasta ahora no lo han hecho.
El periodo también se caracteriza por, en los periodos de estancamiento a veces influye mucho el contexto internacional. Por ejemplo, hay situaciones internacionales que favorecen al sistema en términos económicos. Por ejemplo, una mejoría de la economía internacional favorece la estabilidad económica de un país bajo control de la derecha. República Dominicana tiene una situación económica bastante estable, para mí, en mi análisis, con un flujo de dólar enorme. Este año van a entrar más de 45.000 millones, alta reserva monetaria. Hay momentos internacionales que son negativos, se está configurando un problema en este momento que puede afectar la economía, pero en este momento yo siento que hay fortaleza. Y hay momentos internacionales que también afectan a la izquierda, por ejemplo, la caída del muro de Berlín, la derrota de los sandinistas en el 90, la invasión de Estados Unidos a Panamá en el 90, la desaparición de la URSS en el 91, Cuba que entra en un periodo especial en el 91, 92 hasta el 97, 98, el fin de la guerra en El Salvador en el 92, el fin de la guerra en Guatemala en el 96. Toda esa década fue adversa para la izquierda, no solo dominicana, sino internacional. Entonces favorece también al sistema. Eh, Ese no es el momento que estamos viviendo en los últimos años. Hay avance de la fuerza de izquierda y progresista en América Latina, pero en República Dominicana todavía no vemos eso. Nosotros no tenemos un gobierno que tenga nada que ver con los de Sudamérica, con el de México. No. Hay una derecha liberal, pero no entra en la lógica de gobierno progresista, mucho menos de izquierda. La izquierda dominicana sigue siendo todavía muy débil. Eh, Esos reveses de la izquierda internacional a veces también generan problemas y prolongan los periodos de estancamiento o los periodos contrarrevolucionarios, favorecen a la derecha. Bien, cuando el estancamiento es muy prolongado, eh, entonces, o mejor dicho, que suele ser muy prolongado, cuando se combina una audacia de la derecha, un contexto bueno para ella, y una crisis de la izquierda. Eh, el régimen no requiere de la violencia excesiva para controlar la situación. Entonces, en mi análisis de coyuntura, esta es la parte más larga que quería tocar. República Dominicana vive hoy un momento de estancamiento político. Como dijo un político de izquierda venezolano en los años 70, la política está congelada, dijo él en Venezuela. Tenemos más de 30 años, ADECO y ADECOS y Copellano, ADECOPEI, ADECOPEI, y la izquierda no repunta. Él le llamó congelamiento político, el congelamiento de la política. Desde la izquierda, desde la visión de la izquierda, de nuestra apreciación. Si yo soy dirigente del partido de Lionel, yo no diría que estamos estancados, Lionel ha estado avanzando. Las fuerzas de derecha no pueden decir que hay un estancamiento, sino que hay una situación buena para ella. Otro asunto en el análisis de la coyuntura, yo caracterizo así el sistema político dominicano. Yo creo que eh, nosotros tenemos una democracia representativa con predominio de la derecha, obviamente, pero de una derecha liberal. Las fuerzas de ultraderecha en República Dominicana son minoritarias. Cuando yo digo liberal no quiere decir que no tenga elementos de conservadurismo en muchos aspectos, pero la ultraderecha dominicana la encabezó el Partido Reformista con Balaguer. El PRD y el PLD vienen de, sabemos su origen, todos conocemos su origen, de la lucha contra Trujillo, uno de la guerra, el otro viene de un desprendimiento del PRD, y son partidos que están llenos de gente progresista, gente liberales, gente de derecha, pero no es una derecha represiva, criminal. La derecha trujillista, ultra, la encabezó Balaguer en República Dominicana. Y hoy hay fuerzas. El hijo de Trujillo, el nieto, quiere meterse ahí. Hay otros sectores, pero son minoritarios. Por cierto, yo me vi con Mas Puy en diciembre y él me expresó preocupación por el avance de esa ultraderecha y me dio unos datos. Yo, cuando lo escuché, no le hice ningún comentario. Me parece que lo exageró. Puede haber alguna preocupación, pero yo realmente no veo. A mí me parece que la mayoría